estén con nosotros y le vamos a dar esa buena bienvenida. Amén. Griten conmigo, bienvenidos. ¡Bienvenidos! En el nombre de Jesús. Hermano Ramón, solamente te pedimos una cosa. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, por favor, compártelo con la iglesia. En el nombre de Jesús. Una alabanza, pasamos al servicio de la ofrenda y dejamos paso al siervo en esta tarde. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias por tanto bien. Que siga creciendo esta bendición, Padre. Tienen necesidad de que el Señor les hable en esta tarde. Amén. Yo sé que hemos estado orando, ¿verdad? Pero yo vi, la verdad es que, bueno, ya saben que ando un poquito mal de salud, la verdad es que ando con bastante dolor en el estómago. Esta es la razón, decía el hermano José, de no visitar. De hecho, no puedo visitar y predico bastante poco, porque de momento pues estoy así. En las manos del Señor, estamos en las manos del Señor. Así que inclina tu cabeza, por favor. Vamos a pedir al Señor unos segundos. Espíritu Santo. Amén. Administranos. Señor Jesús, gracias por tu iglesia de Ollón. Administranos. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por los ministros. Gracias por el coro y gracias por los músicos. Gracias por esta iglesia preciosa, Señor. Yo hoy me presto como utensilio delante de ti, Señor, para predicar tu palabra. Tu palabra pues sea predicada, Señor. Te ruega mi alma que conectes nuestras mentes con tu palabra. Que el ambiente de este lugar se conecte con el ambiente del cielo, porque allá donde estás tú, Señor, el ambiente cambia, Señor, y el ambiente es un ambiente celestial. Te ruego, pues, Señor Jesús, que paséis en este lugar, que es tu pueblo, que es tu iglesia, y como te suelo decir, te necesitamos tanto, Señor Jesús, te necesitamos mucho. Sea pues tu palabra predicada, Señor, y expuesta de manera poderosa, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero dar gracias al Señor, pues al Espíritu Santo, porque me brinda en esta tarde ser utensilio como portador de la palabra del Señor, y quiero dar gracias a su siervo, el hermano pastor, por ser uno de los que Él invite en este tiempo y ser uno de los que tiene este privilegio. Me alegro de ver a la iglesia de Ollón en bien y progresando, amén, y me alegro mucho, porque de hecho soy vecino de Ollón y me interesa que en Ollón haya una iglesia del Señor, amén, preciosa como la iglesia de Ollón. Veo también, aparte de hermanos amigos, que me alegra ver, como el hermano Alfonso, el hermano Rubén y su esposa, que hacía mucho que no lo veía, mucho tiempo. Me alegra, me da el privilegio el Señor de poder verlos en esta tarde. Así que reciban de mi parte
un abrazo y de mi esposa para todos ustedes en el nombre del Señor. Amén. Necesito pues, como no voy a poder gritar, que ustedes escuchen por favor con atención la escritura sobre todo y lo que se exponga de la palabra del Señor, ya que la Biblia no necesita que se la grite, necesita que se la exponga. Amén. Por eso necesito que ustedes pongan simplemente atención en el nombre maravilloso del Señor. Vamos a leer, voy a compartir una prédica que compartí hace un tiempo atrás. A ver si el Señor en su voluntad me capacita. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Leemos en el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, nuestro Señor Jesucristo le pide al apóstol Juan, al discípulo amado, que escriba 7 cartas a las 7 iglesias que están ubicadas en Asia, ¿verdad? Y todos sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Juan, el discípulo amado, había visto al Señor Jesucristo, diríamos, en su condición de máxima debilidad, allí en la cruz, ensangrentado y molido, en esa cruz de dolor. Pero en esta ocasión, el apóstol Juan no está viendo al Señor Jesucristo como, diríamos, como cordero frágil, sino que lo está contemplando como león imbatido, ¿verdad? Después del proceso de su muerte en la cruz del Calvario, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión, estaba viendo al Señor Jesucristo en gloria, ¿verdad?, y en majestad. Y la verdad es que el Señor Jesucristo aparece, ¿verdad?, delante de Juan como aquel que sostiene las 7 estrellas en su diestra y aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén a la palabra del Señor. Amén. Me alegro mucho también de ver a mi amigo Sangar aquí. Te quiero mucho, Sangar, lo sabes. La verdad es que si usted tiene tiempo, ¿verdad?, yo no voy a poder leerlo constantemente, la palabra del Señor, el capítulo 1, en el Apocalipsis, en el capítulo 1, si usted lo quiere leer, versículo 20, el Señor Jesucristo le dice a Juan que las 7 estrellas que tiene en su diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias y que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén. Sabemos también, hermanos, que la palabra ángel significa mensajero. Amén. Todos sabemos, ¿verdad? Os recuerdo que por lo tanto estas 7 cartas están dirigidas primeramente a los 7 pastores, junto con los líderes, junto a aquellos que trabajan, porque ellos son, diríamos, o ellos tienen, diríamos, están a cargo de la iglesia y al mismo tiempo son los representantes, diríamos, de la iglesia en su totalidad. Y esto, hermanas, hermanos, es maravilloso saber que todos los pastores de la faz de la tierra, que todos los líderes de la faz de la tierra, pero todos aquellos también que trabajan en la iglesia del Señor, están siendo sostenidos por la diestra del Hijo de Dios. Es maravilloso saber, nos tiene que llenar de gozo saber, ¿verdad?, que todos aquellos que ministran, todos aquellos que trabajan, están siendo sostenidos, energizados, capacitados por la diestra del Hijo de Dios. Es maravilloso saber también que eso significa, hermanos, que el control absoluto de la iglesia, en este caso de Ollón, no está bajo, diríamos, la perspectiva o directrices de una organización humana, sino que está bajo la soberanía del Hijo de Dios. Amén. Además, especifica la mano derecha, el lado derecho en la Biblia, viene a simbolizar
en lugar de autoridad. Porque tenemos que entender, Iglesia de Ollón, esto es importante, que todos los ministros junto con el pastor y todos los que trabajan en la Iglesia de Ollón, ¿verdad?, es bajo esa autoridad delegada del Hijo de Dios, por la que se puede ministrar en la Iglesia de Ollón. No existe otra autoridad, no existe otra vía, no hay otra fuente, ni tan siquiera para delegar una responsabilidad de un lugar, de un cargo en la Iglesia, ni por amistad, ni por consanguinidad, ni por influencias. Los lugares, los dones, los establece Dios en su Iglesia. Por lo tanto, tenemos que entender que lo cultural de nuestra etnia, lo personal de nuestra modo de ver las cosas, las costumbres viejas o modernas, todo eso tiene que quedar relegado a un segundo lugar. Aleluya. La Iglesia solo puede ser ministrada, gobernada, dirigida en todos los aspectos bajo la autoridad del Hijo de Dios, que está tipificada en su divina y portentosa palabra. Amén. Tenemos que entender que para eso el dueño de la Iglesia de Ollón es el Señor Jesucristo. La Iglesia de Ollón no es de ninguna familia en concreto, no es de pastor, ni de hermano José, ni de nadie, hermano. Aquellos ancianos maravillosos como tío Javier, que son siervos del Señor. Pero la Iglesia de Ollón es de Jesús, ¿o me equivoco? Amén. ¿De quién es la Iglesia de Ollón? De Dios, amén. De Jesús el Señor. Amén. ¿Quién manda la Iglesia? Amén. Jesús el Señor. Amén. Él es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo. Amén. Amén. Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Él es el buen pastor, ¿y nosotros qué somos? Ovejas de su prado. Amén. Amén, amén, amén. Continúa diciendo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, el Señor Jesucristo ha dicho que los candeleros de oro, los 7, vienen a ser las 7 iglesias de Asia. También simbolizan, y todos lo sabemos, ¿verdad?, representa a la Iglesia universal de todos los tiempos, ¿verdad? Y es maravilloso saber, querida Iglesia de Ollón, que hay una promesa aquí del Señor Jesucristo, que Él camina en medio de su Iglesia. Amén. Que Él anda en medio de su Iglesia. Aleluya. Porque el verbo andar es un verbo que denota movimiento. El verbo andar, Él anda, es un verbo que denota acción. El Señor Jesucristo no está parado. El Señor Jesucristo anda, camina, se mueve, supervisa, controla su Iglesia cada día. Y es necesario que ustedes entiendan que hay medios maravillosos que proclaman el Evangelio del Señor. Medios por el Facebook, el medio de YouTube, de las redes sociales, ¿verdad? Pero hay una promesa específica sobre la iglesia física. ¿Por qué digo esto? Una pequeña aclaración que sé que la saben. Ustedes, de forma individual, son templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y allá donde ustedes estén, debajo de un puente, individualmente usted es templo del Espíritu Santo. Pero atención, usted individualmente, sin sus hermanos, no es la iglesia del Señor. Es un miembro de la Iglesia del Señor, como dice Pablo, ¿verdad? La Iglesia del Señor, ¿quién la compone? Todos los miembros de la faz de la tierra. En este caso, la iglesia local de Ollón visible, ¿quién la compone? Ustedes. Ustedes son la iglesia local visible en Ollón. Entonces, como decía, ¿verdad?, se proclama el Evangelio por el Facebook, por YouTube, por redes sociales, pero es en su iglesia física donde el Señor Jesucristo ha prometido manifestarse de una forma especial. Él camina, Él ministra, Él se mueve, Él nos abraza en medio de su iglesia. Por lo tanto, yo te animo a que no te quedes en casa y digas, bueno, pongo aquí una prédica de Antonio de la Almoradí, de coro me pongo a la iglesia fulana de tal, de Burgos, una iglesia que coro que te gusta y me quedo en casa, es lo mismo. No es lo mismo. Ven aquí a honrar a aquel que camina en medio de la iglesia. Mira, todas aquellas hermanas, todos aquellos hermanos que vengan a este lugar porque quieran ver, abrazar al Señor Jesús, te lo prometo, han de verlo caminar en medio de este pasillo. Todos aquellos que vienen, no por obligación ni por costumbre, sino porque anhelan, desean al Señor Jesucristo, te lo garantizo, ellos van a oír la voz del buen pastor. Habrá alguien que lo crea. Que quiera dar un abrazo al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Adelante esa melodía, hermano mío, esa melodía celestial. Continúa el Señor Jesucristo hablando a la iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tus obras. ¿Sabe la iglesia de Ollón por qué? Les hago una pregunta. ¿Por qué Jesús conocía sus obras? Para empezar, porque la iglesia de Éfeso tenía obras. Era una iglesia que tenía obras, por eso Jesús las conocía. La iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia, yo le llamo la iglesia perfecta prácticamente. Era una iglesia, ¿verdad?, que manifestaba su fe por medio de sus obras, como dice Santiago. Era una iglesia, hermano Alfonso, que tenía obras. Jesús, hoy en el 2023, está esperando obras en su iglesia. Obras. Dice el Señor Jesucristo: porque me viste hambriento y me diste pan, porque me viste sediento y me diste agua. Y dice, le dijeron: ¿cuándo te dimos pan, Señor? Y dice: cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Hay obras de misericordia, como dar comida al hambriento, como dar vestido al desnudo, como escuchar un consejo de la palabra del Señor cuando se necesita, como consolar al que está afligido, al que está pasándolo mal, como perdonar, ¿verdad?, la herida que te hicieron. ¿Alguien está entendiendo? Hay obras que el Señor Jesucristo está esperando que la iglesia haga, que hoy en el 2023 el Señor Jesucristo todavía está esperando, ¿verdad?, esas obras, ¿verdad?, de bendición. Y es más, Jesús conoce las obras de bendición con las que muchos están edificando en su iglesia. Conoce las obras de bendición con las que algunos están construyendo en su iglesia. De lo mismo que Jesús también conoce las obras que no tanto bendicen, sino que tal vez destruyen. Por ejemplo, la criticación, la murmuración, no son obras de bendición, son obras de destrucción. Y el Señor Jesucristo está al tanto de todo lo que se hace en la iglesia de Ollón. ¿Estamos aquí? Amén. Y os invito, de eso para mí también es el primero. Y os recuerdo que es cierto que somos salvos por gracia, pero vamos a ser juzgados por obras en el tribunal de Cristo. ¿Lo saben, verdad? Amén. Aleluya. Es necesario, ¿verdad?, que empecemos a entender que necesitamos obrar. Continúa diciendo: conozco tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso, como digo, es maravillosa. Era una iglesia, hermanos, hermanas, que se tomaba muy en serio trabajar para el Señor. ¿Estamos aquí? Muy en serio. Trabajaba arduamente, dice, y con paciencia. Aquí la palabra paciencia no indica paciencia en el sentido de esperar algo, ni tampoco significa el sentido de soportar algo, sino paciencia en el sentido de continuar con un proceso cuando todas las señales están diciendo: déjalo ya, no lo intentes más. Esa es la paciencia con la cual Éfeso trabajaba hasta el agotamiento. Hasta el agotamiento total. Yo sé que nosotros, hermanos, nos tomamos muy en serio nuestro trabajo porque nuestra casa, nuestra familia depende de ello, pero tal vez el trabajo para el reino de Dios igual no lo tomamos tan en serio, y es necesario que trabajemos. Mirad, hermanos, Ollón les necesita a ustedes, a la iglesia de Ollón. Esta iglesia tiene que crecer. Amén. Debe de crecer. Amén. Debe de progresar. Pero no esperen ustedes que vaya a venir un ángel del cielo y vaya a hacer el trabajo que es de ustedes. Mira, aquí tenemos un luchador nato que es el hermano Alfonso. Es un hermano que ha trabajado mucho, yo lo sé, que ha tenido mucha carga por trabajar. Yo no sé ahora mismo su situación en la que está, pero yo lo conozco. Necesitamos obreros que trabajen. Dice Pablo a Timoteo: preséntate delante de Dios, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preséntate delante de Dios como obrero. La palabra obrero aquí, José, en el griego es obrero de que trabaja en el campo, un trabajo humilde, duro. ¿Habrá alguien que está entendiendo? Amén. Continúa. Y que no puede soportar a los malos. Atención, iglesia, hay una diferencia aquí que tienen que notar. No dice: y que no puede soportar a los que se equivocan. No dice eso. O no puede soportar a los que cometen errores. No dice eso. Dice: no puede soportar a los malos.
Hay otras traducciones que dicen no puede soportar a los malvados. ¿Quién son los malvados? Ninguno de los que están aquí. Es decir, son prácticamente mensajeros de Satanás que tratan de perturbar con ideas, filosofías, la pureza de la iglesia. Hay que estar atentos, hermanos. Hay que estar atentos. Y la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, protegía que ninguna idea, ningún comportamiento podría corromper la pureza del evangelio que habían recibido. Estamos aquí, dice, no, Jesús les dice, Jesús, no soportáis a los malos. Es decir, no era algo externo, es que ellos no lo podían soportar, les nacía. Estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían pureza moral. Y la iglesia de Éfeso, lo hemos leído, podía soportar muchas cosas. Muchas cosas podía soportar. Podía soportar tribulación, podía soportar el trabajo arduo hasta el agotamiento. Era capaz de soportar el sufrimiento. Y un sufrimiento atroz, porque aquel que le dice ha sufrido no es cualquiera. Se lo dice el varón de dolor y experimentado en quebranto. Y si alguien entiende de dolor, es el Señor Jesucristo, ¿no? Y le dice, ha sufrido. Si Jesús dice que ha sufrido. Ahora bien, hay que entender que no está hablando del sufrimiento de la vida, porque muchas veces el sufrimiento, ¿verdad?, que todos sufrimos de la vida, de cosas tristes que pasan. Está hablando de un sufrimiento, además, por causa de Cristo. Persecución, tortura. Estamos aquí. La iglesia de Éfeso, ¿verdad?, era capaz de soportar muchas cosas, pero eso sí, lo que no podía soportar eran los malos, aquellos que quieren hacer daño al evangelio que habían recibido. Yo digo, hermanos, hay a veces que en nuestra iglesia universal somos al contrario. Lo que no soportamos es precisamente al contrario de la iglesia de Éfeso, trabajar de manera constante para el Señor. Somos débiles. Lo que no podemos soportar igual es, ¿verdad?, es tener esa pasión por estar evangelizando y obrando. No podemos soportar, perdónenme, las tribulaciones o el sufrimiento, porque igual enseguida decimos, Señor, ¿cómo es posible que permitas esto? Sin en cambio, y es más, mirad, hermanos, tema de Cristo, la pandemia, no quiero recordarle, hay muchas cosas que pasemos que no pudimos defender tal vez el evangelio como se merecía enseguida, ¿verdad?, ante el sufrimiento. Hay que ser muy valiente como la iglesia de Éfeso. Atención, sin en cambio, lo que sí soportamos como si nada es las costumbres o modas que puedan contaminar nuestro evangelio. Eso hay que reprenderlo. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús. Pero la iglesia de Éfeso tenía pureza moral. Amén. ¿Tiene la iglesia, yo, pureza moral? Amén. ¿Amáis la pureza moral? Amén. Yo digo que sí. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús. Continúa diciendo, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. ¿Han oído la palabra? Mentirosos. Fijaos bien, hermanos, en aquel tiempo había falsos maestros itinerantes, ambulantes, con falsas credenciales falsificadas. Iban a las iglesias y se presentaban, hermanas, atención, pongan atención que esto es muy importante, se presentaban a las iglesias como apóstoles del Señor. Pero la iglesia de Éfeso, atención, escuchaba, Rubén, analizaba, discernía, y dice Jesús, que los hallaba, que no eran apóstoles, eran mentirosos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia versada en la Escritura. Era una iglesia que amaba la Escritura, conocía la doctrina verdadera, auténtica, que había venido del corazón del Señor Jesucristo, de los dichos de los apóstoles, los conocían y por eso podían defender la doctrina santa, porque la conocían y la amaban. ¿Cómo vamos a defender la sana doctrina si no la conocemos? Hermanos, hay profecías en la Escritura que hablan de un tiempo de la iglesia que dice que no soportarán la doctrina y que se volverán a las fábulas y que entonces se levantarán falsos maestros conforme a sus concupiscencias. Y dice Pedro, hablando del juicio, hay un peligro inminente para la iglesia que no quiere amar la Escritura. Usted
lugar, no buscando que se les entretenga. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Ustedes son los primeros que tienen que venir a este lugar, no buscando emoción, sino formación bíblica. Por desgracia hay tan poco criterio bíblico en nuestras iglesias, de forma universal en Filadelfia, que se dicen, hermanos, perdonadme, tonterías, locuras. Y la iglesia constantemente aplaude, dice amén y grita. Yo digo que es el tiempo en que la iglesia de Ollón se vuelve la escritura, la abraza y la ama. Amén. Yo digo que este tiempo de Ollón es un tiempo de formación, Amén. un tiempo de preparación. Amén. Aprovechar al pastor que tenéis en este tiempo. Amén. Aleluya. Continúa. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No me voy a entretener más. Voy al texto 4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti. Retiraré el candelero de su lugar. Fijaos, hermanos, ya necesito que pongan mucha atención, porque esto es lo que siento en el corazón de transmitirles. Este versículo 4. Atiendan bien, hermanos, que en medio de tanta obra maravillosa, en un presente de tanta gloria para la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras, no dice yo recuerdo tus obras en el pasado, dice no, yo conozco tus obras, tiempo presente. En medio de un presente de obras tan maravillosas se oye una sola queja, un solo reproche de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa única queja, ese único reproche convierte que todas las obras, ¿verdad?, buenas que había hecho Éfeso, la iglesia de Éfeso, no sirva bien, diríamos, para que les recompense, para que se agrade, sino más bien que les duela su actitud. Amén. Dice: porque has dejado tu primer amor. Entiendan bien, por lo tanto, hermanos, querida iglesia de Ollón, que dejar el primer amor no es cualquier cosa, no es cualquier tontería. Yo he oído decir es que el primer amor es una especie de primera ilusión de los primeros creyentes. Para nada. He oído el primer amor es una especie de emoción, ilusión de los recién convertidos. Y hemos visto, hermanos, que no puede ser eso, sino que hemos visto que el primer amor en realidad es más importante que todas las obras juntas, de todas las iglesias juntas de la faz de la tierra. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Jesús, sí. Entonces tenemos que entender que es el primer amor, por el peligro que nos lleva. Bien, la palabra dice, yo voy a decir lo que leo en la escritura, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está hablando de un amor que tiene un número, que tiene un lugar. ¿Qué lugar es ese? El primero. Aquí primero viene a significar primero en el sentido de anterior a todo y anterior a todos. Amén. En el sentido de lo que antecede a todo y lo que antecede a todos. Lo primordial, lo fundamental. Esa es la palabra griega. Yo pregunto a la iglesia de Ollón: ¿quién es el antecesor de todo y de todas las cosas? Amén. ¿Quién es el primero y el último? Jesús. ¿Quién es el alfa y el omega? Amén. ¿Quién es el principio y el fin? Amén. Por lo tanto, dejar el primer amor es dejar aquel que tiene el estatus, dejar aquel que tiene el lugar, hermano Rubén, como lo primero, en un segundo, en un tercero, en un cuarto, en un último lugar en nuestras vidas. Dejar el primer amor, por tanto, es no honrar al Señor Jesucristo de la forma en la que Dios ha determinado que se le honre. Pablo, en la carta a los Colosenses, les explica muy bien quién es Jesús y cuál es su estatus. Porque, hermanos Angar, la iglesia de Colosas se estaba enfrentando a los falsos maestros, a los ascetas, a los gnósticos y a un sinfín de maestros. Estos falsos maestros habían presentado a la iglesia de Colosas a Cristo con la imagen de un gran hombre,
Y aunque es cierto que Jesús, más que un gran hombre, es el hombre perfecto, esa imagen no le hacía justicia. Habían presentado estos falsos maestros a Jesús ante la iglesia de Colosas como la imagen de un gran profeta. Y aunque es cierto que Jesús es el profeta por antonomasia o el cumplidor de toda profecía, esta imagen se le quedaba pequeña. La habían presentado al hermano Rubén con la imagen de una especie de Ión, de una muy alta jerarquía angelical. Y aunque esta imagen es más gloriosa, tampoco le hacía justicia. Por eso Pablo escribe la carta y en el capítulo 1, versículo 19, le escribe y les dice, y escribe a Jesús con la única imagen que le puede hacer justicia, y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entre otras muchas cosas está diciendo, si el Dios omnipotente, si el Dios trascendente, si el Dios eterno, si el Dios infinito, si el Dios creador, si Él podría reflejarse en un espejo, la imagen que ustedes verían sería el bello rostro del Señor Jesucristo. Y luego continúa hablando de su estatus. Él es el primogénito del universo. Los hijos primogénitos en Israel, ¿quiénes eran? Los herederos de la doble porción, de la herencia. Pablo está diciendo que Jesucristo es el heredero de todo el universo y todo lo que existe en el universo. Y continúa el porqué. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles o invisibles. Cuando dice que Dios ha creado todo lo visible, significa que todas las cosas que están creadas en la tierra, los mares, los abismos, los animales, los cuadrúpedos, los volátiles, los grandes monstruos marinos, los vegetales, los minerales, ¿verdad? Los cielos, el cielo atmosférico, ¿verdad? Todo lo que se ve, Él lo ha creado. Y cuando dice, y lo que está en el cielo, se refiere a la parte que podemos ver y también a la parte invisible, donde están esos seres celestiales que sirven al Señor, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, no importa la jerarquía, ha sido Él quien los ha creado. Amén. Amén. Continúa diciendo, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, está diciendo Pablo, el Señor Jesucristo no solo es el creador de todo lo que existe, sino que todas las cosas subsisten, se mantienen en la existencia, porque Él con su palabra de poder así lo hace. Si Él dejara de comunicarles vida, todo lo que existe volvería en un instante a la nada. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Continúa diciendo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, está diciendo Pablo, Jesús no solo es la cabeza de la antigua creación, los mares, la tierra, los ángeles y todo lo que vemos, sino que es cabeza de la nueva creación, que es la iglesia. La iglesia son las primicias de la nueva creación. Luego que viene cielo nuevo y tierra nueva. Continúa diciendo, el que es el principio. Aquí esta palabra es muy importante, ¿verdad? Porque no solo es el antecesor, sino que es el originador de todo lo que existe. El universo, ¿verdad?, ha venido a la existencia por Jesús. La iglesia ha venido a la existencia por Jesús. Amén. ¿Se está entendiendo? Amén. Amén. Dice, el primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos. Es decir, el único hombre revestido de inmortalidad porque venció la muerte, y no solo eso, el originador y creador de una nueva raza de hombres y de mujeres que en sus entrañas tienen la vida eterna, la fe de vida, la vida sin límites. Esto es para aquellos que creen en el Hijo de Dios. Y continúa diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia significa primatura, es decir, para que Él sea lo primero y lo más importante de todo lo que existe. Y continúa, porque a Dios le agradó que en Él habitare toda la plenitud de la deidad. Iglesia de Ollón, es idea de Dios que Jesús tenga la supremacía, la primacía de todo lo que existe, de todo el universo. Por tanto, dejar el primer amor es no tratar al Señor Jesús de la única manera correcta y lógica, como lo más importante, como lo primero de nuestra vida. Dejar el primer amor es dejar de escoger a Jesús, dejar de preferir a Jesús por cualquier otra cosa que existe. El primer amor está relacionado con el primer mandamiento.
una pregunta. ¿Estás tratando al Señor Jesucristo como se merece? Pregunto a mi querida iglesia de Ollón. ¿Estamos dando el lugar de honra que Él se merece? Amén. Piénsalo unos momentos. Te adoramos a ti, Jesús. Dice el Señor Jesús, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice, tengo contra ti que has perdido. No dice eso. Dice que has dejado. Por eso le duele tanto al Señor. Porque cuando algo se pierde sin querer. Yo pierdo la llave sin querer. Pero cuando dejo algo, lo dejo con razón y conocimiento. Es una decisión. Cuando un noviazgo se rompe y dice hasta aquí, lo dejamos aquí. Es una decisión. La pregunta es, ¿cuándo decidiste dejar al Señor Jesucristo relegado a un lugar de menosprecio? ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue esa época? Recuérdalo. ¿Cuándo fue? Te lo digo, te lo voy a decir yo. Cuando de pronto nuestro Señor Jesús dejó de ser tan atractivo y empezaron a aparecernos más atractivas cualquier otra cosa. Y empezó a ser más atractivo mirar el televisor que estar a solas con Jesús. Y empezó a ser más atractivo para mí estar ocupado en las redes sociales que estar a solas con el Señor Jesús. Y un montón de cosas que el Señor está viendo que prefieren antes o preferimos antes de estar con Él. Relegado esperando. Es más fuerte esto. Personas que han dejado el primer amor porque están ocupados en la obra de Dios porque les es más atractiva la obra de Dios que el Dios de la obra. Es fuerte, ¿eh? Dejan el primer amor porque están enamorados de la iglesia y no del Señor de la iglesia. Enamorados de la música, del glamour, de la popularidad, enamorados de tantas cosas. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué me pasa? Yo digo, Señor, ¿qué me pasa? Yo digo, perdóname por no desearte más. ¿Cómo es posible que no me duela? Fijaos bien, hermanos, que el Señor Jesucristo le duele tanto que dice, tengo contra ti. Ay, Dios mío, pero ¿tú te imaginas al Señor Jesucristo diciendo eso? Quejándose. La Biblia no nos muestra a Jesús quejándose. No nos muestra la Biblia a Jesús como cordero mudo. Jesús se queja. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel que se enfrenta a la cruz, a la tortura, a lo horrible de la cruz y como cordero enmudece, aquí como león imbatido, con la gloria y la majestad ante el dolor del menosprecio que le provoca a los suyos, pero se queja, porque a Jesús le duele más el dolor del menosprecio de los suyos que los golpes de los extraños. A Jesús le duele tanto que ya no le prefieras, que ya no le prefiera, que se queja. Tengo contra ti. Te alabo, Padre. Por eso le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Atención, que a mí esto me voló la cabeza. La iglesia de Éfeso, en medio de estas obras maravillosas, pureza doctrinal, en medio de ese esfuerzo enorme, en medio de todas esas obras. Atención, iglesia, ellos no habían subido a un lugar más alto. Ellos en medio de estas obras, hermanos, habían caído. En medio de todas estas obras maravillosas, iglesia, la posición espiritual de la iglesia de Éfeso no había subido de lugar, habían descendido.
A los ojos del Señor Jesucristo, la posición espiritual de la iglesia de Éfeso no era la de bendecidos, como hemos visto, sino la de caídos. Porque a nuestros ojos, los caídos son siempre aquellas hermanas y aquellos hermanos que no progresan, que siempre están estancados. Para nosotros son esos los caídos. Para nosotros muchas veces los caídos son aquellos que se han atado a los pecados de siempre y que no pueden vencerlos. Para nosotros los caídos son los que están allí fuera, los mundanos. Pero para los ojos del Señor Jesucristo, a veces somos los cristianos, aquellos que hemos caído. Ay, Dios mío. Cuando a mí me parece más atractivo un púlpito que estar sola con el Señor Jesucristo, yo no estoy subiendo, estoy cayendo. Cuando me parece más atractivo pastorear o ser predicador, perdóname, no estoy subiendo, estoy cayendo. Cuando me parece más atractivo ser salmista, cantar en un coro, no estoy subiendo, estoy cayendo. Porque hemos dejado de preferirle a Él, hemos dejado de escogerle. Recuerda, iglesia de Ollón, como dice la alabanza, no hay lugar más alto que aquel que está postrado a los pies de Cristo. Amén. Amén. Te amo, Jesús. ¿Saben una cosa? Lucifer y el apóstol Juan compartían un mismo deseo. ¿Lo sabían ustedes? Lo dice la Biblia, pasa que pasa desapercibido a veces. Compartían un mismo deseo. Ambos querían sentarse junto al inigualable. Lucifer decía, subiré y me sentaré junto al Altísimo. ¿Verdad? Lucifer quería subir, pero Jesús dijo, yo vi caer a Satanás del cielo a la tierra como un rayo. Lucifer no conseguía lo que él quería. Pero en cambio Juan, siempre que quería, se sentaba junto a aquel hermano Rubén que es el Dios encarnado. Dijo, ¿por qué? Si Lucifer estaba lleno de hermosura, lleno de perfecciones, y Juan era un ser lleno de defectos y de errores. Ya lo sabe la iglesia de Ollón. Porque Lucifer quería o deseaba ese lugar, porque codiciaba ese lugar de majestad. Lo que codiciaba era ese lugar de autoridad. Es lo que codiciaba. Pero Juan quería sentarse en ese lugar, ¿por qué? Porque quería estar más cerca del amor de su vida. Por eso era el discípulo amado. ¿Están entendiendo? Lucifer quería sentarse en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque quería escuchar, quería oír aplausos y ovaciones de los demás ángeles. ¡Oh, bravo! Claro, Lucifer no podía ser de otra forma. Claro, te lo mereces. Claro, claro hay. Pero Juan se quería sentar junto al maestro. ¿Saben para qué? Para apoyar su cabeza en su pecho y así oír el latir de su tierno corazón. Y hoy tengo que preguntar qué es lo que tú quieres oír. Amén. Oh, Dios. ¿Qué bien predicas? Eres un pastor excepcional. Hay un don para la música en esta iglesia. Eso es lo que quiere escuchar. Yo digo, ¿habrá una hermana o un hermano que sobre todas las cosas lo que más desea simplemente es estar un poquito más cerca de Jesús? Para oír el latir de su tierno corazón. ¿Habrá alguien sentado aquí que igual no tiene mucha importancia de la responsabilidad de un día tener un cargo que es maravilloso, que igual no tiene mucha sabiduría para predicar la palabra, que se siente torpe, pero él quiere estar cerca de Jesús? ¿Habrá alguien aquí? Amén. Te amo, Jesús. Os voy a dejar con estas palabras, hermanos. Te amo, Jesús. Quiero que veáis la importancia de este pasaje. Esta iglesia, en un presente de gloria, a los ojos de Jesús, su posición era la de caídos. Entonces yo pregunto, si esta iglesia dejaron de escoger a Jesús, ocupados en haciendo obras maravillosas a los ojos de Jesús, era la de caídos, yo digo, ¿cuál será la posición espiritual de aquellos cristianos ante los ojos del Señor que han dejado de preferir a Jesús, no por estar ocupados en la obra de Dios, sino por estar ocupados en sus propias obras, en su propio egoísmo,
en su trabajo, en sus quehaceres, en su familia. ¿Cuál será la posición de ellos o de nosotros ante el Señor Jesucristo? Yo digo, Iglesia de Ollón, es tiempo de arrepentirnos. Yo me arrepiento delante del Señor. Hoy Jesús viene a su iglesia reclamando el lugar que Él se merece. Hoy Jesús viene a esta iglesia exigiendo el lugar de amor que Él se merece. Viene ante los suyos a decirle: ¿qué pasa con vosotros? Os echo de menos. Quiero estar contigo en el silencio. Búscate un monte, búscate un lugar secreto donde no esté la familia y dile: Señor, te amo. Perdóname si estoy ocupado con muchas cosas, pero te amo, me duele no amarte. Díselo a solas, por favor. Díselo, Él te está esperando. Él está esperándote como un enamorado. Amén. Inclina tu cabeza, por favor, un minuto solamente. Te adoramos a ti, Jesús. Te amo, Dios. Aleluya. Medita, por favor, un minuto. Aleluya. Amén. Piensa en esa alabanza, eso que suena bonito. Gracias por tanto bien. Te amar mucho más. Daya su buena. Por favor, no pienses en nada más que en Jesús. Cierra tus ojos. No te distraigas. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Aleluya. Gloria. Medita en la palabra. Yo le he pedido perdón a Dios, porque reconozco que hay momentos que pierdo y dejo ese primer amor. Pídele perdón al Espíritu Santo. Si hace tiempo que no oras y que no lees la Biblia, este mensaje ha sido para ti y para mí. Pídele perdón al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene sentimientos. Se entristece el Señor porque no estás con Él. Te anhela celosamente. ¿Lo anhelas tú? El Rey me anhela a mí siendo yo un mendigo. Pero el mendigo a veces no anhela al Rey. Pídele perdón. Comprométete con el Espíritu de Dios. Haz una oración ahí de compromiso con Dios y dile: Señor, ayúdame de aquí en adelante a ponerte en el primer lugar, a que no pase un día sin estar contigo en oración y en lectura bíblica. Guíame en tu camino, enséñame, apréndeme, corrígeme. Dependo de ti, Señor. Estar a tus pies, Señor.